Tres preguntas. En esta noche vamos a comenzar una serie de tres preguntas que le hacen a Jesucristo nuestro Señor. Hoy veremos la primera pregunta, que tiene que ver con el impuesto, el pagar impuestos. Este es el tema que traen a colación los discípulos de los fariseos y los herodianos hacia el Señor Jesucristo. El propósito de este tema es poner a prueba al Señor Jesucristo. Vamos a estudiar en esta noche, amados hermanos, acerca de Mateo capítulo 22, versículos del 15 hasta el 22. Siempre agradeciendo el hecho de que estén aquí con nosotros, y les pido por favor que abran su Biblia en Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 22, por favor. Dice la palabra de Dios: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Esta es la lectura, amados hermanos y amigos. Vamos a explicar un poco acerca de ello. Recordemos que está el Señor Jesucristo hablando con los fariseos, con los sacerdotes, con los escribas, y ellos son descubiertos por Jesús como aquellos que estaban despreciando el reino. En aquella parábola de los labradores malvados, y posteriormente la parábola del banquete que hizo el rey para las bodas de su hijo. Ahí quedaron ellos descubiertos como los que estaban despreciando el reino de Dios y que les esperaba un juicio muy duro a ellos. Entonces se fueron ellos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Ya ellos, aunque se fueron humillados, iban enojados, iban inconformes, porque Jesús los había dejado desarmados después de ver cómo echarle mano. Ellos tuvieron que retirarse y planear otro ataque, como hacen los políticos o los militares cuando andan en guerra. Después de una derrota retroceden para regresar con ataques más inteligentes, pero también más feroces. En Mateo capítulo 22, versículo 16, dice que le enviaron los discípulos de ellos, o sea, los fariseos enviaron a sus discípulos, a sus alumnos, y también con los herodianos. Estos eran los seguidores de Herodes, diciendo: Maestro, note por favor versículo 16, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Versículo 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no?
en estos versículos, amados, encontramos a los discípulos de los fariseos juntamente con los herodianos para venir con una nueva estrategia, con una nueva forma de ataque, un ataque más inteligente, una estrategia bien pensada, una estrategia con trampa y malicia, con todo el propósito de que Jesús cayera. Le envían lo mejor de su escuela, de esa escuela mundana que ellos tenían, esa escuela tradicional, esa escuela de hombres. Estos que venían eran leídos y eran escribidos, no eran personas improvisadas ni incultas. Estos discípulos superan a sus maestros porque el ataque es más inteligente, es más feroz, ya que el maligno como principal herramienta usa la adulación. Y estos vienen con palabras aduladoras, maestro, rabí, ¿verdad? Este término que se usaba para personas de mucho respeto, rabino. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Como leímos en los versículos 16 y 17 en la primera parte, si ellos eran sinceros, ¿por qué despreciaban a Jesús? Si tenía estos reconocimientos en sus mentes, ¿por qué lo despreciaban? Es que no eran sinceros, eran tramposos, eran lisonjeros, con el propósito de salirse con la suya, eran capaces de adular y de dar reconocimiento que ellos mismos no creían. Y esa es la herramienta de Satanás, por eso hablo de un ataque inteligente y feroz, porque Satanás es la forma en que trata de ganar almas, especialmente en estos últimos tiempos. Desde el Nuevo Testamento hasta la fecha, Satanás usa una estrategia de adulidad, de ser una persona lisonjera, de ser alguien que está tratando de ganarlo, diciéndole que todo está bonito, que todo está muy bien. Según a los Corintios 11, 13 al 15, también queda manifiesto por el apóstol Pablo, hablando de estos falsos maestros que venían a estorbar la obra que Pablo iba haciendo. Dice, estos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquellos que estorbaban el trabajo del apóstol Pablo tenían una actitud muy parecida a las personas que estorbaban la obra del Señor Jesucristo. Ellos también eran trabajadores por parte del enemigo de las almas. Se vestían como ministros de justicia, pero eran ministros del diablo, y el fin de ellos ya está descrito en las Sagradas Escrituras. Irán a hacerle compañía al diablo y a sus ángeles. También el apóstol Pablo describe esta actitud en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Así de que estas personas que venían con Jesucristo, venían con suaves palabras, venían con lisonjas, tratando de engañar de esa manera al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no era ingenuo,
sino que era el Dios todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo conoce. Al principio leímos que él conocía la maldad de ellos, conocía la malicia de ellos y sabía que querían ponerle trampa. Así de que estos discípulos de los fariseos y los herodianos, así como en aquella ocasión que se juntaron los discípulos de Juan con los discípulos de los fariseos para reclamarle a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban. Así en esta ocasión también están juntos estos que no se podían ver entre sí, que no se querían, que no tenían nada en común, porque mientras que unos eran meramente aduladores de hombres, los otros eran siervos de Dios a la usanza del Antiguo Testamento, aunque también estaban siguiendo la tradición de los ancianos. Así de que estos le traen una pregunta difícil de responder al Señor Jesucristo. Es una pregunta difícil porque al responderla es muy, muy difícil no caer en descrédito. Difícil para ellos y difícil para las personas que eran fuertemente influenciados por ellos. Difícil para aquellos que no caminaban con Dios. Así de que ellos habían planeado bien esta situación, habían planeado bien esta trampa. Y Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Versículo 18. El Señor los conocía a ellos. El Señor conocía todo y conocía a todos. Allá en Juan capítulo 2, versículo 24 y 25, desde el principio de su ministerio, el escritor menciona esto del Señor Jesús. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Se fija? Desde el principio de su ministerio, el Señor Jesucristo sabía lo que había en el corazón del hombre y sabía que lo querían matar. Así de que él sabía que estos discípulos de los fariseos y los herodianos venían con hipocresía para ponerle a prueba. En Lucas capítulo 12, 1 al 3, el Señor Jesucristo había sentenciado. Lucas 12 del 1 al 3, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no se haya de descubrirse, ni hay nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. O sea, no hay nada oculto, y si hay algo oculto, no hay escape para que llegue a descubrirse. En Mateo 22:19, mostradme la moneda del tributo. Estos hombres que habían venido a Jesús para tentarle, le preguntaron si era lícito dar tributo al César, si pagar el impuesto al César. Y Mateo 22:19 dice el Señor Jesucristo: muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Amados, un denario era el salario diario de un jornalero. Era la moneda más popular de ese tiempo, era la moneda que más se movía. Estas monedas estaban acuñadas con la imagen del César. Entonces estas monedas pertenecían al imperio romano, pertenecían al imperio del César. Y entonces el versículo 20, Jesús les dijo de quién es esta imagen y de quién es la inscripción. Y el versículo 21 dice: le dijeron: de César. Y les dijo:
dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Es una respuesta que nosotros la leemos y la vemos tan simple, tan fácil de entender, pero si nos remontáramos al tiempo en que Jesús está hablando con estas personas, nos daríamos cuenta de que nadie podía dar esta respuesta sino solamente Jesús, el Señor. Esta respuesta que Jesús da tiene unas lecciones muy profundas, muy grandes. Pero yo les quiero compartir al menos tres cosas aquí muy importantes. La imagen del César, este César descendiente del Augusto, que se proclamó divino, era algo blasfemo para los judíos. Pero tenían que aceptar esa moneda porque era la moneda de cambio, era la moneda válida. Los judíos no tenían monedas. Esa moneda, además de tener que aceptarla, les recordaba la sujeción a la autoridad romana que ellos tenían. Si era del César la inscripción que aparecía en la moneda, esa moneda debía de ser devuelta a el César. Tenía su imagen, por lo tanto era de él y era para él. Mientras que la moneda tenía la imagen del César, el hombre tiene la imagen de Dios en su vida. Todo ser humano cuando nace tiene la imagen de Dios en su vida. Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. El pago de impuestos, amados, debe de llevarse a cabo. Aun si los judíos consideraban una molestia ese pago, debían de hacerlo. Así nosotros también somos leccionados de pagar los impuestos a la autoridad terrenal. Porque esto es la voluntad de Dios. Entonces, amado, tres situaciones aquí muy importantes que nosotros extraemos de momento, porque les digo, esta respuesta del Señor Jesucristo es muy profunda. La primera cosa es que aunque la moneda la tenían en sus manos los judíos, era del César y tenían que regresarla al César, tenían que pagar los impuestos. Dos, cierto que la moneda era del César, pero la vida del ser humano es de Dios, así de que la vida debe regresar al Creador, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. 3. El pago de impuestos debe de llevarse a cabo, aunque no se quiera hacer, aunque parezca molesto. Dice en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7, por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Todo esto es necesario
para que nosotros comprendamos la importancia de pagar impuestos. Las autoridades terrenales son voluntad de Dios que existan, así sean perversas como el Imperio Romano o así sean buenas. Debemos de respetarles, debemos de pagar impuestos. Así de que cuando los judíos oyeron la respuesta de Jesús, dice el versículo 22, oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Aquí lo que vemos, amados oyentes, es que ellos vinieron con un propósito destructor, querían ver a Jesucristo derrotado, pero fueron maravillados. Y me recuerda en aquel tiempo en que los sacerdotes habían enviado a unos alguaciles para detener a Jesús. Los alguaciles venían con esa decisión en sus mentes de atrapar a Jesús y llevarlo ante los sacerdotes. Pero dice la palabra de Dios en Juan 7:45 en adelante, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Los alguaciles habían sido enviados con el propósito de apresar a Jesús y habían regresado maravillados, como fueron maravillados los discípulos de los fariseos y los herodianos. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El poder de la palabra, hermanos. El poder de la palabra, estimados amigos. Jesús dio dos cosas muy importantes por lo cual había motivo de maravillarse. La primera cosa que dio es que el hombre debe de observar muy bien lo del César al César. Debe de hacer muy bien la separación de lo que es del gobierno terrenal y lo que es Dios. Lo del César al César y lo de Dios a Dios. Sin duda a los herodianos les gustó mucho el hecho de que el Señor confesara que había que pagar impuestos, lo del César al César. Y también a los judíos les gustó mucho lo de dar a Dios lo que es de Dios, porque ellos seguían a Dios a través de la ley de Moisés, que había sido adulterada con la tradición de los ancianos, pero como quiera creían en ese Dios todopoderoso. Así que la enseñanza en esta noche, amados oyentes, es: demos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Si tenemos compromiso con Dios de honrarle, venerarle, debemos de llevarlo a cabo. Y aún así respetar a las autoridades terrenales. No podemos nosotros ser rebeldes ni revolucionarios, que eso era lo que querían los judíos, de que este Jesús cayera en alguna de sus trampas, para provocarlo en contra de los romanos. Pero no fue así. Así de que, amados, en esta noche yo les propongo que meditemos en estas cosas y que si tenemos cuentas pendientes con Dios, seamos humildes, aceptando la enseñanza de Cristo, arrepintiéndonos para estar bien con Dios. Si usted no ha venido a Cristo, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Si en algo le puedo ayudar, con toda confianza, escríbame. Con mucho gusto yo leo y contesto. Gracias, Dios les bendiga. Les pido en el amor de Cristo que oremos y después de ello nos despediríamos hasta la próxima. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Bendice a aquellos que han escuchado tu palabra y que están gustosos de conocer tu voluntad. Aquellos que aman la verdad, sé con ellos. Bendice a los predicadores que van hablando de tu palabra por donde quiera. Y también rogamos que bendigas y ayudes a aquellos hermanos que están enfermos y necesitados.
Aquellos hermanos que van a ser operados, por favor bendíceles para que salga bien la operación. Y aquellos que han sido intervenidos, Señor, y que están en reposo, ayúdales para su recuperación, bendito Dios. Bendice a aquellos que han perdido algún ser querido, Señor, dales consuelo, Padre eterno. Gracias por tu amor y tu bondad. Ayúdanos cada día a estar más cerca de ti y ayudar a aquellas personas que nos rodean a estar más cerca de ti. Gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy buenas noches, amados. El Señor les bendiga y hasta el lunes próximo, Dios mediante.